Hola, en esta clase vamos a hablar sobre los pipe diagrams. Antes de ver eso, vamos a repasar un poco lo que vimos en la última clase, que recordarán sobre MapReduce. Estuvimos diciendo algunas cosas buenas y malas sobre MapReduce. Dentro de lo bueno es que es bien genérico, escalable y también tolerante a los fallos. Em, en cambio, por otro lado, lo malo que tiene es que los procesos son bien largos, son pesados y también a veces son difíciles de entender. Junto con lo anterior, también vimos que había un trade-off entre modularizar el código. ¿Qué significa eso? Que las buenas prácticas de programación nos indican que hay que tratar de que cada una de lo que nosotros estamos programando haga una tarea en específico, versus tratar de hacer algo que haga varias tareas al mismo tiempo. ¿Dónde está el trade-off aquí? Es que si es que uno trata de seguir las buenas prácticas, al final eso nos va, en el contexto de MapReduce, va a provocar que tengamos que hacer muchas funciones, muchos MapReduce, siendo que al final podríamos haberlo hecho en menos MapReduce. Y entre cada uno de los MapReduce que estemos utilizando, siempre van a haber recursos que se van a estar utilizando, por lo que al final tratar de seguir estas buenas prácticas van a hacer que nuestro proceso en general sea más lento y pesado. Por eso es que hay un trade-off donde tenemos que ir decidiendo con qué nos quedamos para poder tener lo mejor de los dos mundos. Veamos ahora entonces los pipe diagrams. ¿Qué son los pipe diagrams? Es básicamente una forma de más alto nivel de abstraernos para poder pensar sobre la computación en batch. ¿Ya? La idea es que cuando hablemos de pipe diagrams sea algo mucho más natural, más intuitivo, más fácil de entender respecto a todo lo que hemos estado hablando antes sobre MapReduce y el pseudocódigo que estuvimos viendo. La idea es que cuando estemos hablando sobre los pipe diagrams nos podamos enfocar en la conversación sobre cómo va a ser el flujo de procesamiento de los datos sin tener que mirar los detalles de lo que estamos utilizando en cada uno de estos procesadores de datos. También es importante tener en cuenta que los pipe diagrams no es solo algo conceptual, sino que también está implementado en las distintas herramientas de Big Data, incluyendo las que nosotros vemos en el curso, como lo es Cascalog. De hecho, esto les va a permitir entender mucho mejor qué es lo que está tratando de hacer por detrás el código. ¿Ya? Otras herramientas como Spark también implementan algo similar, aunque no incluye el concepto de tuplas, que es como lo que nosotros hemos estado viendo. Entonces, veamos algunos conceptos de los pipe diagrams. Pensemos en los pipe diagrams, que es un flujo de procesamiento de datos. Estos datos corresponden a tuplas. Estas tuplas pueden ser alteradas con distintas funciones, filtros, agregadores. Pueden también ser utilizadas con joins, entre otras tuplas. Y se puede usar con merge también. ¿Dónde hemos visto esto antes? Bueno, estos conceptos han sido implementados ya en Cascalog, por eso les suenan tan familiares. Veamos ahora el ejemplo de conteo de palabras, cómo este funcionaría en el caso de ser implementado con un pipe diagram. Este ejemplo tiene dos pequeñas variantes, como hemos visto antes. La primera es que hacemos un filtro de algunas de las palabras y después vamos a ver que también estamos duplicando el conteo. Entonces, como parte, primero vamos a tener nuestro input, que van a ser las oraciones, y estos son las tuplas. Luego, cada una de las tuplas son separadas con una función split. Esa función split lo que va a hacer es obtener cada una de las palabras en las oraciones. Esto nos va a generar unas nuevas tuplas.
Estas tuplas después van a pasar al siguiente filtro, el que va a descartar las palabras que no nos interesa contar. Luego vamos a agrupar cada una de las palabras. ¿Para qué hacemos esto? Porque después nos va a permitir hacer el conteo, como podemos ver en el siguiente paso, donde ocurre un agregador. Luego que ya tenemos el conteo, aplicamos la función que duplica el conteo y con eso ya generamos el output final, que nos va a entregar la palabra con su conteo duplicado respectivo. Por supuesto que no estamos limitados a lo que hemos visto en este ejemplo, sino que al final estas funciones pueden ser prácticamente cualquier cosa que puede ser programada con cualquier lenguaje. En el caso de nosotros, es lo que hemos estado haciendo con Java en la implementación de Cascalog. Veamos entonces el ejemplo aplicado. Partimos con distintas oraciones y esas oraciones van a ser entonces las tuplas de nuestro proceso. Luego esas tuplas pasan a un split, donde se van a generar nuevas tuplas con cada una de las palabras que estaban en estas oraciones. Luego esas tuplas van a pasar por el filtro de las palabras que no nos interesan, generando ahora unas nuevas tuplas. Esas ahora las tenemos que agrupar. ¿Por qué necesitamos agruparlas? Porque recuerden que el agrupamiento es parte del proceso para poder hacer el conteo. Como pueden ver ahí, obtenemos el conteo. Y finalmente duplicamos el valor dado el conteo que teníamos anteriormente. Ahora, si se darán cuenta, hay algo del proceso que podría haber sido optimizado, que aparece en este momento en realidad. Si se dan cuenta, mantuvimos la oración original durante todo el proceso hasta llegar a la parte del conteo. Entonces, en realidad, eso era parte de la tupla que la podríamos haber eliminado, porque en realidad ya no era algo que nos iba a seguir siendo necesario. Entonces, como podemos ver en esta pequeña optimización que se hace, recibimos primero las oraciones, luego hacemos el split y simplemente nos quedamos con las palabras que queremos y no con la oración original. Luego aplicamos el filtro, agrupamos, contamos y duplicamos los valores. Veamos ahora cómo funcionan los joins. No hay nada muy distinto en realidad en los joins que hemos visto en el mundo de bases de datos relacionales. Como pueden ver aquí tenemos tres tablas, las que están arriba, unas con edad, género y localización. Cada una de esas también tiene el nombre de la persona. Y podemos hacer distintos inner o outer joins. Veamos la tabla generada a la izquierda, abajo, donde tenemos el nombre, la edad y el género. Como podemos ver en ese caso, esa tabla está siendo generada a través de dos inner join. El inner join se está haciendo con la edad y el género. ¿Qué quiere decir ese inner join? Básicamente que va a ser un cruce entre todos los casos posibles. Cuando el cruce no exista, ese caso es simplemente descartado. Es por eso que hay algunos nombres que no aparecen. Si se dan cuenta, tenemos Bob y Sally en el resultado, pero Alex no está porque no era parte de la tabla de géneros. Es por eso que tenemos ese resultado. Veamos ahora cómo se obtiene la tabla del medio abajo. Se obtiene haciendo un
inner join entre el género y la localización, pero también haciendo un outer join con la edad. ¿Qué quiere decir esto? Primero, pensemos en la misma lógica que tenemos con con el inner join que hicimos antes. Estamos haciendo un cruce entre la tabla género y localización. Al hacer ese cruce, nos queda solamente los nombres de Sally y de George, porque son los únicos que están tanto en la tabla de localización como en la de género. Y al momento de hacer el outer join, significa que en el caso que exista el dato, hacemos el cruce, pero en el caso que no exista, el dato no se descarta y se completa con un nulo. Es por eso que Sally, que aparece, tiene su edad, pero George tiene un valor nulo. Por último, vemos el caso de hacer un inner join con el género, pero vamos a hacer un outer join con la localización. Con esto obtendríamos la tabla que ven abajo a la derecha. Si se dan cuenta, necesitamos que aparezcan las personas con su género, pero cuando no haya un cruce con la localización, lo vamos a completar con un valor nulo. Por último, ¿cómo funcionan los merge? Básicamente un merge que lo que va a hacer es simplemente completar las tuplas y las va a poner inmediatamente después de la otra, como pueden ver en este ejemplo. Entendiendo ahora cómo funcionan los pipe diagrams y pensando en que en realidad los pipe diagrams son una abstracción de alto nivel para lo que son los MapReduce, tenemos que tener siempre en cuenta entonces que todo lo que hemos estado haciendo con los pipe diagrams, que es lo que después ustedes ven reflejados en Cascalog, por abajo lo que está haciendo esto es también implementar los MapReduce necesarios para llevar a cabo el proceso. Entonces veamos cómo funciona cada una de las acciones que hemos estado viendo a la hora de llevarlo a un MapReduce. Entonces, primero, como las funciones y filtros están simplemente mirando un registro a la vez, podrían estar corriendo tanto como en un map o en un reduce. ¿Ya? Segundo, los agrupadores. Esto es básicamente corresponde al paso de cuando se está emitiendo el key value en una función map. Ahora, como dijimos, los agrupadores son justo equivalen a la parte del emitir el key value de la función map. Eso nos muestra entonces que los agregadores van a ocurrir en la fase del reduce, ¿cierto? Porque ahí es donde hacemos el conteo que estamos buscando. Los join en realidad van a estar compuestos tanto en algunas partes como en el map y también van a tener alguna parte en el reduce, ya que hacer un join, como hemos visto, es algo más complicado. Y por último, los merge es simplemente estamos leyendo múltiples sets de datos para después poder hacer el procesamiento que estamos buscando. Veamos para cerrar un ejemplo, el de clasificación de género que habíamos visto previamente. Veamos cómo sería el pipe diagram. Entonces, en el input tenemos las respectivas ID y nombre de las personas. Luego los pasamos por nuestra función que los va a normalizar. Eso va a generar entonces unas nuevas tuplas que va a ser los nombres normalizados. Luego calculamos la probabilidad de ser hombre para cada uno de esos nombres normalizados que tenemos. Agrupamos por el ID, dado que a nosotros nos interesa saber
que estamos tratando de hacer esta inferencia por ID de persona. Luego que tenemos agrupados, aplicamos un nuevo agregador, que en este caso va a ser el agregador de promedio. Promediamos y eso nos va a entregar eh, la probabilidad de que sea hombre o mujer. Con eso después pasamos a la función clasificador, que nos va a permitir clasificar dependiendo de la probabilidad que obtuvimos en el agregador. Y por último tenemos entonces el output que nos genera el ID con el género que obtuvimos con el clasificador. Eso sería entonces esta clase. Espero que hayan entendido el concepto de los pipe diagrams y cómo estos están siendo implementados en las mismas herramientas que hemos estado utilizando, que ha sido JCascalon. Nos vemos.